¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar con primitivas de funciones. Lo que vamos a hacer va a ser introducir el concepto de primitiva, que es una cierta relación, guarda cierta relación con la integral definida, pero no es exactamente lo mismo. Es lo que en inglés se conoce no como primitiva, sino como la antiderivada de la función. Y vamos a calcular primitivas de ciertas funciones, ciertas reglas y tipos de funciones especiales que podemos integrar y que van a tener un proceso distinto, ¿vale? Entonces, como decimos, vamos a trabajar con una función f que va de i contenido en R. Una función con i un intervalo. Normalmente será un intervalo cerrado. Pero vamos a exigir que la función tenga una propiedad, es que la función sea continua. Donde f es continua en i. Nosotros que sabemos, por ejemplo, de los teoremas fundamentales de cálculo integral, que si tengo una función continua, entonces la función automáticamente es integral de Riemann en ese intervalo. Pero en lugar de trabajar con este concepto de integral de Riemann, vamos a trabajar con otro concepto un poquito más general. Es decir, bueno, ¿qué es una primitiva? Cogemos otra función f, es decir, sea f mayúscula, otra función que está definida de i contenido en R. Esta f mayúscula es lo que vamos a llamar nosotros la primitiva. Es decir, decimos que la f mayúscula es una primitiva de la función f minúscula si lo que se verifica es que la derivada de la f mayúscula coincide con la función f minúscula en el intervalo i. ¿De acuerdo? En particular, ¿qué hemos dicho? Que como la función es continua, si el intervalo yo lo cojo como el intervalo, por ejemplo, cerrado a y b, entonces podemos definir la siguiente función. Nosotros habíamos visto en la parte de la integral de Riemann que yo podía definir la función f mayúscula, que era precisamente la integral entre a y x de f de t diferencial de t. Y esto estaría definido para todo x que yo coja el intervalo a, b. Y en particular, resulta que si la función f minúscula era continua, entonces la función f mayúscula era derivable. Y se verificaba que f' de x era precisamente la función f minúscula de x. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que esta función f mayúscula que defino como la integral de Riemann de la función f minúscula es en particular una primitiva. Pero eso es una, puede haber muchas más primitivas, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, esta función es siempre una primitiva de la función f minúscula. Otra cosa distinta es que esa primitiva pueda expresarse como combinación de funciones elementales. Eso es otra cuestión distinta. A lo mejor simplemente tengo una expresión implícita y no puedo llegar a ninguna expresión explícita. No pasa nada. Pero siempre tenemos eso. Entonces resulta que hay una notación que solemos usar. Y para anotar a todas las primitivas de f minúscula, usamos
la siguiente notación. Y me dice, bueno, como nosotros sabemos que la integral de Riemann entre a y x es una primitiva, podríamos decir, bueno, voy a escribir todas las primitivas posibles con el símbolo de integral de f de x diferencial de x, pero sin especificar los límites de integración. Simplemente escribimos esta integral así. Claro, esto formalmente es simplemente una notación. Es decir, esto es el modo en el que vamos a denotar al conjunto de todas las primitivas de la función f minúscula. Y lo que esto significa realmente es que esto es todo el conjunto de funciones f mayúscula que van de i en r, tales que la función f' coincide con f en i. ¿Vale? Esto es lo que nosotros estamos buscando realmente. Como abuso de notación, esto muchas veces lo solemos escribir simplemente, aquí ponemos que esto es un abuso de notación, ¿eso qué significa? Bueno, que lo podemos escribir así, pero en verdad, porque todos estamos entendiendo lo que queremos decir, aunque no sería el modo más correcto. Lo escribimos simplemente que esto sería la función f más una constante c, con c constante. ¿Y por qué escribimos esto de este modo? Porque obviamente cualquier función de esta forma, si f es una primitiva, significa que f' es igual a la f minúscula. Y cuando derivo una constante, me sale 0. O sea que la derivada de toda esta función vuelve a ser la f minúscula. Es decir, que lo único que tengo que hacer es encontrar una primitiva f mayúscula y sumarle cualquier tipo de constante. ¿Vale? Y Pablo, ¿por qué dices que es un abuso de notación? Porque yo siempre lo he hecho así. Claro, porque formalmente la definición es esta, como un conjunto. Es un conjunto. Vale. Eso es el mismo problema, por ejemplo, que cuando uno dice yo hago x al cuadrado igual a 4, ¿verdad? Y uno dice, pues esto es simplemente que la x sea igual a más menos 2, ¿cierto? En realidad yo no debería escribir esto así, debería escribir como que el conjunto de puntos donde x cuadrado es igual a 4 es el conjunto formado por el 2 y el menos 2. Vale, de acuerdo. Pero no lo escribimos como un conjunto con 2 menos 2, sino que simplemente digo, bueno, x igual a más menos 2. Y todos entendemos lo que queremos decir, ¿vale? Obviamente, los abusos de notaciones se pueden usar porque simplifican la notación, pero yo siempre tengo que saber que cuando yo escribo f más c, lo que significa es que este es el conjunto en realidad de todas las funciones f que van del intervalo i en r, tales que la f' coincide con la f minúscula en el intervalo i. ¿Vale? Eso es lo que yo debo saber en realidad. Claro, consecuencias de este cálculo de primitivas. ¿Qué consecuencias tenemos? Observemos que si f mayúscula y g mayúscula son dos primitivas de una función f minúscula, entonces, ¿qué ocurre precisamente cuando yo estudio la función f menos g? Que eso significa que si yo hago f' menos g', como f es una primitiva de f minúscula, la derivada de f mayúscula nos queda f. Y como g' es una primitiva de f minúscula, la derivada de g' nos queda también f. Pero f menos f es 0. Y aquí utilizando la regla de derivación, la derivada de una recta es lo mismo que la recta de derivadas, ¿verdad? O sea que esto lo puedo escribir como f menos g mayúscula y todo eso derivada. Pero si tengo una derivada de una función que sale 0, ¿eso qué significa? Que la función f menos g es constante. ¿Cierto? Sí. Precisamente lo que estoy diciendo es que esto coincide precisamente con una cierta c constante. Y por eso es por lo que cualquier otra primitiva,
Es decir, la relación que hay entre dos primitivas es simplemente que le sumas una constante entre las otras. Por eso antes hemos visto que puedo escribir cualquier primitiva simplemente añadiendo distintas constantes. Y entonces de ahí viene ese abuso de notación que estamos haciendo nosotros realmente cuando trabajamos con las primitivas. Entonces, ahora por último, una propiedad fundamental de las primitivas es la linealidad, que es una propiedad que teníamos también en la integral de Riemann y que se transmite o se hereda también para las primitivas. Claro, ¿eso qué significa? Significa que cuando yo calculo una primitiva o el conjunto de primitivas de la función alfa f de x más beta g de x, diferencial de x, eso coincide con alfa f de x diferencial de x más beta g de x diferencial de x. Y esto sería para todo alfa y beta pertenecientes a R y para todas funciones f y g que van de i contenido en R intervalo en R, ¿vale? Que sean funciones continuas. Y uno podría decir, qué tontería, si esto es lo mismo que tenía yo con la integral de Riemann. Lo único que tenemos que pensar es que cuando escribimos esto, en realidad, esto lo que significa es el conjunto de todas las funciones f mayúsculas que van del intervalo i en R, tales que cuando yo calculo la derivada de f mayúscula, me da la función alfa f minúscula más beta g minúscula. Mientras que estos dos conjuntos es la suma de dos conjuntos. Y cuando decimos suma de dos conjuntos, recordamos que es la suma puntual. Es decir, que si tengo un conjunto A y le sumo un conjunto B, el resultado son todos los puntos A más B, tales que el elemento A pertenece al conjunto A, mientras que el elemento B pertenece al conjunto B. Es decir, que en realidad aquí estamos trabajando con conjuntos. Entonces, para ver que dos conjuntos son iguales, debemos que ver que cada elemento de uno pertenece al otro conjunto. Obviamente, con esta notación de integral es mucho más sencillo. Lo que pasa es que si quiero demostrar las propiedades fundamentales, tengo que irme a su definición como conjunto, ¿vale? Y ahora, aquí lo que ocurre es que tenemos el mismo proceso que hacemos con las derivadas. ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, tengo una definición. El problema de esta definición es una definición relativamente complicada. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo encontrar yo una primitiva? Para hallar primitivas, ¿qué tengo que hacer? Buscar una función, calcular su derivada y ver si coincide con lo que a mí me habían dado inicialmente. Entonces dice, puede ser un proceso complicado, porque todo lo que son hacer esos procesos internos de buscar y comprobar si haciendo la operación me queda lo que había al principio, cuesta. El mismo proceso es decir, ¿por qué calcular raíces cuadradas es mucho más complicado que calcular potencia? Porque mientras que si me dicen calcula 5 al cuadrado, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar. Si me preguntan calcula la raíz cuadrada de un número, debo pensar uno, hacer la operación del cuadrado, ver si me ha quedado lo mismo, que me ha quedado lo mismo, he acertado, y si no, tengo que seguir buscando. Entonces esos procesos inversos son mucho más complicados. Y decimos que es lo mismo que las derivadas porque, aunque tenemos un proceso que es la definición, hay mucha gente que se ha dedicado a decir, vale, vamos a para ciertas funciones fundamentales o elementales que todos conocemos, vamos a ver si somos capaces de calcular sus primitivas, igual que teníamos una regla de derivación para ciertas funciones, como los polinomios, fracciones, trigonométricas, exponenciales, sin tener que usar en cada paso la definición, sino que siempre me han dicho, pues si tienes esta cosa, tú aplicas la definición, aplicas esta fórmula en lugar de definición y te va a salir lo mismo. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Y eso se conoce como la
tabla de las primitivas. Que simplemente decir, bueno, pues para ciertas funciones sabemos cuáles son los resultados y no tengo que ponerme yo a pensar a ver cuál es la función que debería encontrar, derivarla y comprobar. Sino que alguien ya se ha molestado en hacer eso y me dice, si haces la cuenta te va a salir esto de aquí precisamente. ¿Vale? Entonces, si tenemos la función f minúscula, vamos a poner aquí quién sería el valor de la integral de f de x diferencial de x, es decir, la primitiva. Hombre, uno empieza por las funciones sencillas, que serían las constantes. ¿Qué pasa si yo tengo una constante a? Entonces la primitiva sería la f mayúscula, ¿verdad? Vamos a poner aquí la integral de a diferencial de x es precisamente ¿quién? La constante a la multiplico por x y le sumo cualquier constante c. ¿Vale? Si tengo polinomios o potencias de forma x elevado a n, cuando quiero calcular su integral, su primitiva de x elevado a n diferencial de x, lo que hacemos es que elevamos a 1 más x elevado a n más 1, dividimos entre el nuevo exponente n más 1 y siempre vamos a tener que añadir aquí esta constante c. ¿Vale? Para las exponenciales elevado a x, ¿quién será su primitiva? Elevado a x diferencial de x, pues va a ser la misma función elevado a x y siempre añadimos esta constante c. Fíjate que aquí he dicho, ¿cuál es su primitiva? También en un abuso de notación porque no es su primitiva. No hay una única Sus primitiva. primitivas. Hay un conjunto infinito de primitivas. Pero bueno, estamos acostumbrados, y entonces hablamos así, aunque en realidad sabemos que lo que hay detrás es un conjunto. Cuando tengo la función 1 partido por x, esta fórmula que tenemos aquí, cuando ponemos en el n, uno piensa en el n natural. En realidad aquí vale para cualquier n que sea distinto de menos 1. ¿Vale? Cuando tenemos la función 1 partido por x, uno coge las primitivas o la primitiva de 1 partido por x y nos queda la función logaritmo, que cuando yo escribo L o G, para mí es el logaritmo natural, y tenemos que poner el valor absoluto de x. Y añadimos una constante. Ponemos el valor absoluto de x porque si esto tomase valores negativos, la inversa de 1 entre menos 3 está bien definida. Sin embargo, el logaritmo de menos 3 no está definido. Por lo tanto, debo poner el valor absoluto para evitarme esos problemas. ¿Vale? También tenemos las clásicas de las funciones trigonométricas, es decir, la del seno de x, que nos quedaría que la integral del seno de x. ¿El proceso cuál sería? Vamos a pensar en una función que al derivarla me dé el seno. Ah, pues yo sé que el coseno al derivarla me da menos el seno. Pues entonces debe ser menos el coseno la primitiva, ¿verdad? Pues ese proceso inverso ya hay alguien que lo ha hecho y me ha dicho es esto. Tú no tienes que preocuparte de pensar cuál debe salir. Y lo mismo ocurre con el coseno de x, que cuando calculamos la integral del coseno de x, ¿qué nos queda? En este caso sería el seno de x. Y añadimos esta constante c. Claro, tenemos otras muchas. Voy a poner aquí otra vez f de x y aquí la integral de f de x diferencial de x, porque también tenemos los arcosenos, los arcocosenos, los arcotangentes. Es decir, ¿qué pasa si cojo la función 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado? Que cuando calculo la integral de 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x, aquí el resultado que me queda es la función arcoseno más una constante. Y cuando cojo la función menos 1 dividido entre la raíz de 1 menos x al cuadrado, aquí nos queda 1 partido de 1 menos 1 partido de la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Y todo esto sería el arco coseno de x más una constante c. O por ejemplo cuando tenemos la función 1 partido x cuadrado más 1 o 1 más x cuadrado, aquí nos queda que la integral de x cuadrado más 1, ¿quién sería? Sería en este caso la arcotangente de x
más una constante c. Habrá también muchísimas más porque uno dice, bueno, ¿qué son primitivas sencillas que podemos calcular? Depende, si alguien ya te da la solución, pues ya lo puedes calcular, ¿de acuerdo? Si alguien te dijese la de una función complicada y dijese esta es la tabla, pues tú ya sabes la puedes calcular y no te tienes que preocupar de a ver cómo se hace, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿y si no tengo alguno de estos casos? Pues claro, ya sé que todos estos son sencillos. Pero si tengo combinaciones de estas funciones entre sí, entonces, ¿qué hago? Que si me dan algo que se sale de la tabla, yo quiero aprender también a calcular eso. Pues para eso tenemos distintas fórmulas. Por un lado tenemos fórmulas de integración, que me van a permitir a mí, mediante un proceso, intentar llegar a el cálculo de algunas primitivas que están en esta tabla. Y uno de los primeros procesos que nosotros vemos es lo que se conoce como la integración por partes. ¿Y qué hacemos en la integración por partes? Pues lo que nos dice simplemente es que si f y g son dos funciones que van de un cierto intervalo i en R, que son funciones eh, con derivada continua en i, entonces podemos calcular, tenemos una fórmula de integración que nos dice lo siguiente, que la primitiva de la función f de x, g' de x diferencial de x, coincide con la función f de x, g de x, menos la integral de la f' de x, g de x. ¿Qué debemos pensar? Lo que debemos pensar es que ¿qué está haciendo la integración por partes? Está diciendo, mira, tú a lo mejor tienes aquí una función, que es esta f por g', que es demasiado complicado de integrar. No sé cómo hacerlo, pero como es demasiado complicado de integrar, lo que voy a intentar es separar el comportamiento en otras dos funciones. Una función f y una función g. Donde yo lo que quiero que aquí aparezca es la derivada de esa función g. ¿Por qué? Porque a lo mejor el producto de esas dos es muy complicado, pero cada una por separado son más sencillas de calcular. Cuando aquí escribimos g' de x, lo que significa es que puedo calcular de forma sencilla cuál es la primitiva de la función g. Y de este modo, mediante esta relación, lo que consigo es obtener aquí la integral de otra función. De modo que, mientras que la función f a lo mejor era complicada de integrar y la función g era demasiado sencilla de derivar, a lo mejor reparto un poco el comportamiento para que ahora la función f derivar es más sencillo y la función g, que era fácil de integrar, me quede aquí algo que sea más sencillo que lo que tenía antes. Es decir, lo que busca la integración por partes es repartir la dificultad de la integración y de la derivación. La derivación era demasiado sencilla, la integración era demasiado complicada. Vamos a separarlo, vamos a repartirlo un poco para que al combinarlo me quede algo más sencillo. Normalmente, solemos expresar la integración por partes como uno dice, yo cojo esta integral de la f de x, g' de x, y lo que estoy haciendo en realidad es decir simplemente a qué tengo que llamar u y v. Es decir, en lugar de escribir f de x y g de x, lo que yo escribo realmente es precisamente una función u. Es decir, cojo una función u que es la función f de x, ¿vale? Que es la que es complicada de integrar. Pero como es complicada de integrar, yo sé que es fácil derivarla, ¿verdad? Y entonces aquí nos queda una u', que ¿quién es la u'? Derivar la f de x, o sea que sería f' de x
diferencial de x. Y por otro lado, hay algo que es complicado, o sea, que es fácil derivar. Vamos a ver si entonces puedo integrarlo también. Es decir, una cosa que llamo diferencial de v, que aquí tendríamos el que, o bueno, voy a llamar v' si queremos, que ¿quién sería? Sería el g', y aquí ponemos un diferencial de x. Y entonces, cuando integramos la v, ¿qué nos queda? Nos queda aquí una v. Y cuando integramos esta parte, ¿qué nos quedaría? La función g. Normalmente esto, en vez de escribirlo como v' y v', solemos poner aquí simplemente el diferencial de la u y aquí el diferencial de la v. De este modo uno dice, bueno, esta integral, entonces ¿quién sería? Sería la integral de la función u y g' diferencial de x sería el diferencial de v. Entonces esta fórmula, ¿qué me quedaría? Esto sería f de x por g de x, y llamado a la f u y a la g v, nos quedaría u por v menos la integral de, y aquí nos quedaría la g de x en la v y f' por diferencial de x, f' diferencial de x diferencial de u. Entonces la misma forma de integración, esto nos da una regla mnemotécnica, que no sé si la conoce, que es la de un día vi una vaca sin rabo vestida de uniforme. Y eso nos sirve únicamente para decir, ¿qué estamos haciendo en realidad? Yo tengo una integral aquí, ¿vale? Pero que me está diciendo, tienes una función u que es complicada de integrar. Y tienes una parte que va con las derivadas, que esta es de diferencial de v, que a lo mejor es demasiado sencillo. Pues lo que tienes que elegir tú correctamente es quién juega el papel de u, función complicada de integrar, y qué vas a hacer tú, derivarla. ¿Quién juega el papel de derivada de v, que es lo que era sencillo derivar? Entonces vamos a ver qué pasa cuando la integramos. Para que de ese modo se invierten los papeles. Y entonces aquí me queda una función v, y lo que antes era complicado de integrar yo lo derivo, porque derivar suele simplificarme las cosas. Y entonces a ver si esta nueva función que tengo aquí es más sencilla que la que tenía antes. ¿Vale? Esa es la idea que hay detrás de la integración por partes. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Vale. El siguiente método que uno ve en lugar de integración por partes es el método de sustitución, ¿verdad? Cambio de variable. Entonces, el libro lo explica, la verdad, un poco raro, que realmente es el modo matemáticamente correcto, pero no es el modo en el que estamos acostumbrados a hacer las cuentas, ¿vale? Entonces me dice, bueno, ¿qué hacemos con el cambio de variable? Aquí lo mismo, tenemos funciones, entonces queremos calcular las primitivas de f de x diferencial de x. Entonces, realizamos el cambio de variable. Como con la x a lo mejor las cosas demasiado complicadas, voy a cambiarlo y digo, pues x va a ser una función que depende de t, ¿vale? Obteniendo, claro, que si yo cambio la función x, también debo cambiar los diferenciales, pero diferenciales, ¿qué es en realidad? Es como una uso notación de decir, el proceso es el siguiente, x es una función que ahora depende de t, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner x, yo puedo llamar a esto x de t también. Entonces, como tengo una función que depende de t, yo podría calcular su derivada, es decir, ¿qué es la derivada de x de t respecto de t? Pues sería derivar la función g de t respecto de t, ¿verdad? Y ahora podría decir que esto es el modo en el que pensamos, ¿vale? Dice, bueno, en verdad, a mí no me hace falta a lo mejor que tú escribas que esto depende de t, simplemente puedo decir, yo escribo diferencial de x y sé que la x depende de t, ¿verdad? Y ahora me dice, bueno, en verdad, esto es un cociente de cosas. Y como es un cociente de cosas, yo puedo pasar este diferencial de t multiplicando, es decir, por dx es lo mismo que si yo el diferencial de g de t
con este t y ahora multiplico todo esto por diferencial de t. Y ahora entra el truco que dice, es un poquito trampa, que en realidad los físicos dicen, nosotros trabajamos con los diferenciales como si fuesen fracciones. El matemático dice, esto no es del todo correcto. Pero en verdad resulta que uno puede definir una topología adecuada de modo que esas cosas en verdad son correctas. Es decir, que al final cada uno, todos tienen razón, ¿sabes? Pero todos se quejan. Porque uno dice demasiado formalismo y otro dice demasiado poco formalismo, ¿no? Porque dice, bueno, esto es una notación de la derivada, pero en verdad esto también podía denotarlo mediante g' de t, ¿verdad? Claro. Entonces en realidad lo que yo tengo aquí es que el diferencial de x, dice, oye, el diferencial es un concepto, otra cosa es la derivada. Aquí por un lado estás usando esto como el diferencial y cuando te interesa lo escribes como la derivada. Bueno, vale, no pasa nada, todos nos entendemos. Aquí me quedaría el g' de t diferencial de t. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué hemos obtenido? Que cuando yo hago el cambio de variable, ¿qué ocurre? Esta integral, y aquí es una de las trampas que también hacemos, uno dice, estamos acostumbrados a decir la integral de la f de x diferencial de x, ¿verdad? Hacemos el cambio de variable y se convierte en ¿quién? En la integral de la f, pero en g de t, y todo esto multiplicado por la g' de t, ¿verdad? Diferencial de t. ¿Cierto? Es decir, uno dice, pues yo aquí escribe, dice, hago el cambio x igual a g de t, ¿verdad? Escribo la integral, calculo esto y aquí ¿qué pongo luego? Deshacemos el cambio, ¿cierto? Sí. Eso no es del todo correcto porque estas cosas no son exactamente iguales. Pero todo lo hacemos así. Siempre lo hemos hecho así. Y esto es un súper abuso de notación. Porque estoy escribiendo igual en dos cosas que no son iguales. Porque estás haciendo un cambio por la cara. A ti dicen, tú puedes hacer cambios siempre que el cambio sea el mismo. Tú quieres sumar 2, resta 2. Tú quieres multiplicar por 2, divide entre 2. Pero no vale que tú digas, no, mira, yo ahora multiplico por 2, hago un montón de cuentas y luego al final divido por 2. Bueno, ¿eso qué es? Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo, tú haces un cambio, cambias toda tu integral, calculas todo eso y al final deshaces el cambio. Bueno, ¿en verdad qué debería hacer? En verdad, el modo correcto sería no poner aquí hago un cambio, ni aquí deshago el cambio, sino tendría que escribir el que, ese cambio, ¿verdad? Yo calculo esto y ahora a todo eso le hago el cambio inverso g a la menos 1 a todo este resultado. ¿Vale? Ese sería el modo matemáticamente correcto de expresarlo. Pero obviamente, ¿cómo nos hemos entendido todos toda la vida? Cojo la f, un igual, hago un cambio, calculo la primitiva, otro igual, deshago el cambio. Y todos nos quedamos contentos. Aunque en realidad debería escribirlo de este modo, pero es otro abuso de notación que realizamos y no pasa nada. ¿De acuerdo? Vale, nunca lo había pensado, es verdad. En realidad es que este es el modo correcto como Pero tal de tienes una función escribirlo. de t, ¿no? Claro. ¿Vale? Decimos, bueno, pues ya tenemos dos métodos. ¿De acuerdo? Que son sustitución, o sea, integración por partes y sustitución o cambio de variable. ¿Vale? Ahora vamos a centrarnos, en lugar de en conceptos generales, en casos particulares de funciones. Porque a lo mejor la función es sencilla, tengo funciones sencillas y tengo métodos alternativos que no son ni cambio de variable ni método de integración por partes. Y entonces, uno de los primeros casos que vemos cuando trabajamos con funciones racionales polinómicas. Es decir, a poner aquí funciones racionales polinómicas. Entonces vamos a ver esencialmente dos métodos. Uno que se conoce como el método de fracciones simples y otro que se conoce como el método de Hermite. Que el método de Hermite es una generalización del método de fracciones simples. ¿Vale? Es decir, vamos a trabajar con una función f de x
que es un cociente de polinomio, p de x entre q de x, donde p de x es un polinomio de cierto grado, es decir, por ejemplo, a sub 0 más a sub 1x más hasta el a sub n x elevado a n, y q de x es otro polinomio, b sub 0 más b sub 1x más punto suspensivo hasta b sub m x elevado a m. ¿Vale? Tienen grados n y m respectivamente. Entonces, vemos dos métodos en función de las raíces que tienen p y q. Esencialmente en función de las raíces que tiene q. Tenemos dos métodos dependiendo de las raíces de q. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a exigir para este método es que el grado n sea menor estricto que el grado m. ¿Vale? Si el grado no fuese menor estricto, lo primero que hago es la división de polinomios y luego ya aplico el método. Y como decimos, un método va a ser lo que se conoce como descomposición en fracciones simples, mientras que el otro se conoce como el método de Hermite. Y en realidad lo que vamos a hacer es irnos simplemente al método de Hermite, porque es la generalización del caso de las fracciones simples. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo funciona el método de Hermite. Epa. ¿Te suena el método de Hermite? Creo que no. Vale, entonces dice, mira, yo cojo un polinomio p de x arbitrario, es decir, tengo una función f de x, que es el polinomio p de x partido q de x, con p de x, lo que sea, que sí, que si queremos podemos escribirlo como el a sub 0 más a sub 1x más punto suspensivo hasta la sub n x elevado a n. No me importa tanto, lo que me importa es el q, ¿vale? Y el q debemos factorizarlo, es decir, yo el q de x, que me han dicho que es un polinomio b sub 0 más b sub 1x más punto suspensivo hasta b sub m x elevado a m, lo voy a factorizar en sus posibles raíces reales, es decir, siempre aparece el coeficiente líder b sub m que multiplica a x menos una posible raíz, vamos a llamarla, yo qué sé, x sub 1, y todo eso elevado a no sé cuántas veces aparece, pues por ejemplo, alfa sub 1 veces, pero puede tener otra raíz real, x sub 2, y que aparezca alfa sub 2 veces. Y así hasta que, pues no sé, x menos x sub r y que aparezca alfa sub r veces, ¿vale? Todo esto que son las raíces reales, ¿vale? Pero es posible que tenga raíces complejas. ¿Y qué significa que tenga raíces complejas? Que factorice como algo de la forma x al cuadrado más beta 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque esto obviamente que me da una raíz compleja. Esto en realidad si queremos lo podemos poner mucho más general en vez de poner como el x al cuadrado, que sería un caso muy concreto, lo puedo escribir de forma general como x menos c sub 1 al cuadrado más beta sub 1 al cuadrado. Esto sería el caso general. ¿Y todo eso cuántas veces? Pues no lo sé, vamos a ponerla s sub 1 veces. Y también un x menos c sub 2 al cuadrado
más un beta sub 2 al cuadrado. Y así s sub 2 veces. Hasta un x menos c sub t al cuadrado más beta sub t al cuadrado y todo eso s sub t veces, ¿de acuerdo? Y todo esto me daría entonces aquí la parte de las raíces complejas. ¿Qué dice el método de Hermite? Me dice cómo puedo separar el cociente de p entre q entre suma de otras fracciones. Pues resulta que la función f de x, que es la función p de x entre q de x, se puede factorizar del siguiente modo. Por un lado, es verdad que voy a tener siempre la constante 1 partido por f sub m, que esto no se nos puede olvidar. Dice, es que estamos acostumbrados a que aquí siempre es un 1. Bueno, pero cuando no sea un 1 hay que tener en cuenta que si aquí aparece 2x cuadrado como grado mayor, pero que tiene un 2 dividiendo, ¿vale? Eso muchas veces se nos olvida. Y decimos, mira, para las fracciones las fracciones reales, ¿qué hacemos? Nos fijamos en la primera raíz, que es el x1, ¿verdad? Pues voy a buscar una constante a sub 1 y dividimos entre x menos x1. Pero como puede aparecer más veces, ¿verdad? También puede tener una constante a sub 2 entre el x menos x1 al cuadrado. Y en general, ¿esto cuántas veces puede aparecer? Hasta alfa una vez, ¿verdad? Pues voy a sumar hasta una constante a sub alfa 1 entre el x menos x1 elevado a alfa sub 1, ¿de acuerdo? Pero luego voy a la siguiente raíz, que sería la x2, y hago el mismo proceso, es decir, voy a seguir todo este proceso con todas las raíces hasta que llego a la última. Es decir, hasta que llego a una raíz que sea, vamos a ponerle aquí z sub 1 entre el x menos x sub r más el z sub 2 entre el x menos x sub r al cuadrado hasta el z sub alfa sub r entre el x menos x sub r y todo eso elevado a alfa sub r, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Pero ¿cómo descompongo yo las raíces complejas? Pues hago un proceso similar para las raíces complejas, pero si nos fijamos, en este primer término, ¿qué grado tiene el denominador de abajo? En primer grado. ¿Y arriba? 0. ¿Qué diferencia de grados hay? Hay una diferencia 1. Eso es lo fundamental. Y hay una diferencia de 1 entre el grado. Entonces, si nos fijamos aquí, ¿qué grado tiene lo que hay dentro? Tiene grado 2. Vale. Entonces lo que necesito es poner arriba algo que tenga grado 1. Es decir, que si el primer término es un cierto x menos c sub 1 al cuadrado más un beta sub 1 al cuadrado, pues yo voy a tener que poner aquí unos b sub 1 por x más c sub 1. Y luego voy a seguir este mismo proceso, porque puede ser que esté elevado más veces. No que aparezca una vez, sino que aparezca s sub una vez, ¿verdad? Pues diré, pues voy a buscar aquí unos b sub 2 por x más c sub 2 y todo eso dividido entre el x menos c sub 1 al cuadrado más el beta sub 1 al cuadrado y todo eso al cuadrado. Y así hasta que en total llego a s sub una vez, es decir, una constante b sub s1 por x más c sub s1 y todo eso dividido entre el x menos el c sub 1 al cuadrado más el beta sub 1 al cuadrado y todo eso elevado a s sub 1, ¿vale? Y así seguimos también haciendo el mismo proceso con todo el resto de fracciones complejas, ¿de acuerdo? Todo este método entero se llama método de Hermite, cuando hay raíces complejas. Si solo hay raíces reales, y solo tengo esta parte,
Entonces, esta primera cuenta que tenemos aquí, en la que solo intervienen las raíces reales, es lo que se llama el método de fracciones simples, que es básicamente método de Hermite, pero sin la parte de raíces complejas. Pues decíamos Sí, yo lo vi. bueno, que podíamos ver directamente Hermite, porque el otro es simplemente no coger esta última parte. Sí, yo recuerdo de hace tiempo haberlo visto y sí, no lo distinguimos como ermite y fracciones simples, sino directamente saltamos al ermite, digamos. Ahora que Vale, lo explicas así, sí que me suena, pero no me acordaba de los vale. detalles. Simplemente eso, que hay una diferencia entre el comportamiento con las raíces reales y el comportamiento con las raíces complejas. Pero la diferencia fundamental es que nos fijamos que aquí hay una diferencia de un grado entre numerador y denominador y la misma idea tú permite para decir, ¿cómo puedes extender esta idea de descomponer en fracciones más simples? Porque todas estas raíces son inmediatas, porque son potencias, x menos x1 elevado a menos 1, elevado a menos 2, elevado a menos alfa 1. Puedo aplicar la tabla de las primitivas para x elevado a algo, pero cuando hay cosas complejas, ¿qué hago? Pues hago esta descomposición. Luego será otro problema decir, vale, ¿y cómo calculo cada una de estas integrales? Ya veremos, ¿de acuerdo? Eso ya será centrarse en cada una por separado. Pero primero es separar el problema de tener una fracción gorda en un montón de fracciones más sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo, aquí para cada factor complejo, cada uno de ellos, o sea, el Lx menos C1 al cuadrado más B1 beta 1 al cuadrado, sí, lógicamente ya incluye dos soluciones complejas conjugadas entre ellas. Exactamente. ¿Correcto? Sí, vale. Con la multiplicidad de S1, sí, vale. Lo hemos puesto así porque como estamos trabajando en R, no lo voy Sí, a factorizar como forma sencilla. claro. A ver, si esto fuese integración en los complejos, entonces no hay distinción entre raíces reales y raíces complejas porque todo polinomio lo puedo factorizar en C como cosa de grado 1. Ah, vale. Pero en R no puedo factorizar esto como dos cosas de grado 1 porque me quedan con números complejos y no existen los números complejos en Y R. aquí lo que has hecho a mano esencialmente de esto es el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Creo que es que Exactamente, todo problema. Vale, de acuerdo. Ujú. exacto. Decimos, vale, ya tenemos finiquitado cuál sería el problema de los polinomios. Pero ¿cuáles son otras funciones que suelen aparecernos mucho? Son las funciones trigonométricas, ¿verdad? Ujú. Que son seno, coseno. Y me dice, bueno, pero es que yo sé cuál es la integral del seno y sé cuál es la integral del coseno. Pero dice, bueno, ¿y si no tienes solo seno y coseno? ¿Y si tienes combinaciones entre ellos? ¿Y cuáles son las combinaciones con las que acabamos de trabajar? Polinomios, ¿verdad? Cocientes de polinomios. ¿Qué pasa si tú tienes cocientes de polinomios, pero en vez de tener con x, lo tienes con funciones trigonométricas? Hmm, ¿Qué hacemos ahí? Al final, todo lo que vamos a tratar de ver es intentar hacer ciertos cambios o ver ciertos trucos para llegar a alguno de estos casos de funciones con cocientes de polinomios. Y ahí ya aplicar o bien el método de fracciones simples o bien el método de Hermite. Porque esto es lo que nosotros realmente sabemos hacer. Entonces vamos a ver cómo resolveríamos nosotros las funciones racionales trigonométricas. Pues vamos a tener cuatro posibles cambios en función del comportamiento que tenga la función integral. Es decir, supongamos que queremos calcular la integral de una cierta función, vamos a llamarla r en vez de f, pues el rollo de r racional empieza por r y racional significa cociente, pues r que depende del seno de x y del coseno de x, ¿vale? Es decir, r es un cociente de polinomios
en las variables seno y coseno. ¿Vale? Entonces, podemos hacer los siguientes cambios. Por un lado, uno dice, bueno, cambio lo que sería cambio general, independientemente de lo que haga mi función, tengo lo siguiente, que yo siempre puedo hacer el cambio tangente de x media, yo lo llamo t. Ese cambio siempre se puede hacer. Ahora, otra cosa es que la integral que te quede sea más sencilla o más complicada, ¿vale? Pero siempre es posible hacer este cambio. Y dice, bueno, es que la tangente de x medio, eso ya implica tener que trabajar con el ángulo mitad, tener que buscar las relaciones con el resto de cosas y dice, demasiadas cuentas. ¿Habrá algunos casos más sencillos? Y dice, sí, pues como tengo cociente de funciones trigonométricas, yo puedo estudiar también qué pasa cuando tengo ciertos comportamientos buenos. Y cuando trabajamos con funciones, ¿a qué hacen referencia estos comportamientos buenos? Esencialmente a la paridad que tiene mi función. Y hemos visto dos tipos de paridad. Que la función sea par o que la función sea impar. Claro, pero es que aquí mi función es como una pequeña trampa. Es una función que no depende de una variable, x, sino que depende de dos variables, x y, una que es el seno y otra que es el coseno. Entonces puedo hablar de paridad respecto del seno o del coseno y paridad respecto del seno o del coseno. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en cada caso. Esto funciona un poco como con ese argumento de la derivada segunda. La derivada segunda positiva significa que en vez de lo que uno pensaría que es máximo, es un mínimo. Bueno, pues misma idea con el cambio que debemos hacer. En el sentido de, ¿qué pasa si R es impar en la variable seno de x? Pues que entonces no voy a cambiar el seno, sino que voy a cambiar la otra, el coseno. Es decir, hacemos el cambio t igual al coseno de x. ¿Vale? ¿Y qué pasa si la R, ahora al revés, es impar en coseno de x? Pues que hacemos el otro cambio. Cambiamos la t por el seno de x. Y dice, bueno, de momento hemos estudiado solo imparidad, pero ¿qué pasa con la paridad? Para la paridad no nos fijamos en cada variable por separado, sino en las dos conjuntas. Es decir, ¿qué pasa si R es par en seno y coseno al mismo tiempo? Es decir, ¿qué pasa cuando cambio las dos al mismo tiempo? Pues que entonces el cambio que hacemos sería t igual a tangente de x. ¿Vale? Esto también nos da un cierto orden de preferencia, es decir, porque puede ser que una misma función verifique varias condiciones. Es decir, puede ser que una función sea al mismo tiempo impar en seno, impar en coseno, par en seno y coseno. Entonces, ¿qué cambios hacemos? Hombre, pues normalmente el cambio más complicado es el de par, en el sentido de que es más fuerte. Si tengo una función que es impar en seno y también es par en seno y coseno, sería preferible hacer este cambio. Que eso tampoco quiere decir que siempre sea el mejor. Y me dice, bueno, es que tengo una función que es impar en coseno. Yo haría este cambio. Pero también puedo decir, no, yo no me aprendo ninguno de estos tres cambios y yo siempre hago el cambio general. O también. Lo que pasa es que seguramente la integral que te quede sea más complicada, tengas que hacer mucha más cuenta para llegar a algo sencillo. Pero vas a llegar exactamente al mismo sitio. También vas a poder calcularla. Lo que pasa es que uno quiere siempre simplificarse las cuentas que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Pablo, solo un concepto. Cuando decimos una función racional de seno y coseno, excluimos seno de x por coseno de x, ¿no? O sea, los senos van por su lado y No, no, no se no, podrían no. Un ejemplo es simplemente que yo, por ejemplo, diga una función r seno de x
coseno de x, piensa esto en como una función polinómica en la que tiene dos variables. Tiene una variable a Vale. y una variable b, pero son polinomios, ¿verdad? Y polinomio implica que pueden estar multiplicando. Es decir, yo puedo tener seno al cuadrado de x por el coseno de x Vale, entre, yo qué sé, seno más coseno, entendido. sin ningún problema. A ver, que no implica que esté una por un lado y otro por otro lado, porque entonces lo separaría en r de seno por r de coseno, si eso fuese así, Ah, cierto. ¿vale? Siguiente caso que tenemos, es decir, ¿vale? Hemos trabajado con cocientes de polinomios, hemos trabajado con cocientes de funciones trigonométricas, pero intrínsecamente relacionada con las potencias que tenemos. ¿Qué sería lo contrario de una potencia? Sería una raíz, ¿verdad? Y ese caso no lo hemos saltado. Hemos pasado de potencia o cociente de potencia a cociente de potencia de trigonométrica. Pero lo contrario de una potencia es una raíz. Entonces vamos a ver qué pasa con esas funciones. Y eso es lo que se llaman las integrales irracionales. Irracionales. ¿En qué consisten? Es decir, bueno, pues ahora queremos calcular la integral de una función f que puede depender de la x. Vale. Puede depender de una raíz de orden q sub 1 de un cociente ax más b entre cx más d. Puede ser de un cociente de polinomios, pero tiene que ser polinomios de grado 1, ¿vale? Y puedo tener raíces de otro orden, raíz de orden q2, pero no puede cambiar este polinomio que tengo aquí. Tiene que ser el mismo polinomio o cociente de polinomio ax más b entre cx más d. Si esto cambia, chungo. No sabemos hacerlo, ¿vale? Y así puedo tener un montón de raíces del orden raíz qn de ax más b entre cx más d. ¿De acuerdo? Todo eso diferencial de x. Entonces, realizamos el cambio. Si queremos pensar qué debemos hacer, no me gustan las raíces, ¿verdad? Quiero eliminar todas las raíces. Claro, para que esto no apareciese con una raíz tendría que estar por lo menos elevado a q sub 1, ¿verdad? Pero aquí tendría que estar por lo menos elevado a q sub 2. Y aquí tendría que estar por lo menos elevado a q sub n. Entonces debo elevar por lo menos a q sub 1 y q sub 2 y q sub n. Entonces lo más sencillo es que eleve al mínimo común múltiplo de q1, q2 y q sub n. Que también puede decir, no, mira, yo elevo a lo bestia y hago q sub 1 por q sub 2 por q sub n. Pero a lo mejor me estoy pasando. Estoy cogiendo más potencia de las que me hacen falta. No voy a elevar de más porque luego tendría que simplificar. Entonces lo que hago simplemente es que hago el cambio de elevado a q va a ser precisamente el ax más b entre cx más d con ¿quién es esta q? Es precisamente el mínimo común múltiplo de los grados de las raíces q sub 1, q sub 2 hasta q sub n. Es decir, que si esto fuese una raíz cuadrada, aquí aparece un 2. Si esto fuese una raíz cúbica, aquí aparece un 3. ¿Vale? Y con esto que conseguimos, que como ax más b elevado a cx más d es el t elevado a algo, la raíz q sub 1 de t elevado a q ya no va a haber raíces. Y la raíz q sub 2 del t elevado a q ya no va a haber raíces. Y así con todos esos elementos. ¿Se entiende? Sí, Pablo, cuando indicas que la f dentro de la integral es función de x, coma, de las raíces, o sea que aparte de que aparezcan las raíces, Claro. permitimos que nos aparezcan Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que yo puedo tener una función f, cuando digo f de toda esta expresión, ¿verdad? Es que, por ejemplo, yo puedo decir, ¿quién sería la función x raíz cúbica? Vamos a poner aquí de x más 1 entre
2x menos 3 por 1 partido la raíz octava de x más 1 entre 2x menos 3. Claro que esto es una función f, ¿verdad? ¿Que de quién depende? Depende de la x y depende de la raíz cúbica del x más 1 entre el 2x menos 3, ¿verdad? Y depende también de la raíz octava del x más 1 entre el 2x menos 3, ¿verdad? Como si uno dijese son las variables que intervienen. Es decir, tengo aquí la x, aquí tengo x. Ojo que también podría tener x a la cuarta sin ningún problema y eso sigue siendo algo que depende de x. Y tengo aquí esta raíz cúbica. Bueno, pues tengo la raíz cúbica multiplicando aquí, ¿verdad? Como una nueva variable. Y tengo aquí esta raíz octava. Bueno, aparece la raíz octava dividiendo, no pasa nada. También depende de la raíz octava de toda esa expresión, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Es como si dijese, a esto lo llamo yo a esto lo llamo yo B y a esto lo llamo yo C. Tengo una función de tres variables A, B, C y la función la hemos definido aquí como A por B entre C. O ningún problema. ¿Vale? Perfecto. Apañado. Hay otro tipo de casos de funciones con raíces que son, no voy a decir un poquito más puñeteras porque son mucho más puñeteras. Son las feas, las chungas, la que uno siempre quiere evitar, que son lo que se conoce como las integrales abelianas. Y dice, ¿qué pasa con las integrales abelianas? Pues que ahora vamos a tener también integrales irracionales, pero en vez de cualquier tipo de raíz, de decir tener raíz cúbica, tener raíz octava, vamos a tener simplemente una raíz cuadrada. Dice, bueno, mira qué bien. Es decir, queremos calcular la integral de una función f que puede depender de la variable x, ¿verdad? Y de la raíz cuadrada. Oye, pues ni tan mal porque las raíces cuadradas son más sencillas que tener raíz cúbica y raíz cuarta, raíz quinta. Pero en el caso de antes, decíamos, la función que podía haber dentro de una raíz de lo que sea, ¿verdad? Tenía que ser un cociente de polinomio. Donde cada polinomio era de qué grado? De grado 1, ¿cierto? Si no era de grado 1, las cosas se me complicaban. Pues las integrales abelianas son tan feas porque podemos tener aquí polinomios de grado 2, es decir, una función ax al cuadrado más bx más c. Y esto complica enormemente el cálculo. Exigimos que a sea distinto de 0. Porque si a no fuese 0, ¿verdad? Esto sería un caso particular de las anteriores. Una raíz cuadrada únicamente de algo de grado 1, caso anterior, sabemos hacerlo. Entonces vamos a ver cómo son los posibles cambios que podemos hacer. Y le digo, hay que tener muchísimo cuidado con estas integrales cuando queremos calcularlas. Porque son muy puñeteras de calcular y te puedes equivocar muy fácilmente con los cambios de variables que estás haciendo. Porque nosotros aquí siempre hemos escrito el cambio de variable, hemos escrito simplemente el cambio en cuestión de la x o lo que sea, ¿verdad? Pero no he dicho quién es el diferencial, porque simplemente tenemos que calcularlo derivando y ya está, y no pasa nada, y sustituimos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con los casos en los que trabajamos. Primer caso que podemos tener, aquí tenemos coeficientes a, b y c, en función de los valores que tengan esos coeficientes vamos a hacer qué cambio hacemos. Entonces, si el coeficiente líder a es positivo, entonces hacemos el siguiente cambio. Cojo todo esto, que sería la raíz del ax cuadrado más el bx más c, le resto, como la a es positiva, puedo calcular la raíz cuadrada del numerito a. Y todo eso lo multiplico por x. Pues el cambio que hago es t igual a todo eso. Y hombre, ya es un cambio un poquito más feo. Y aquí ni siquiera te digo quién es el diferencial, porque el diferencial sería ponte a derivar todas estas cosas, despeja la x y dices, telita. Porque son tela de cuenta.
Pero ahora cuando hagamos ejercicio te voy a enseñar cuál es el truco correcto para trabajar con estas abelianas de forma súper fácil y que no te equivoques. Si la A es menor que 0, decimos, claro, yo no podría hacer este cambio porque aquí me quedaría a raíz de algo negativo. Esos son complejos, no me vale. Bueno, pues vamos a distinguir. ¿Qué pasa si la constante C, el término dependiente, es positivo? Bueno, pues entonces voy a calcular la raíz del ax cuadrado más el bx más el c. Le voy a restar la raíz de c, porque ahora es el que es positivo, y voy a dividir todo eso entre x. Y a todo esto lo voy a llamar yo t. Ese va a ser el cambio que vamos a hacer. Mientras que cambio ya último hiper feo sería ¿qué pasa si los dos términos son negativos? ¿Qué pasa si el a es negativo y el c es negativo? Claro que entonces tampoco puedo hacer este cambio porque me volvería a quedar aquí la raíz de algo negativo, no puede ser. Entonces lo que decimos, mira, yo cojo la raíz de ax cuadrado, eso siempre va a aparecer porque es obviamente el término que yo quiero hacer desaparecer de cierto modo, ¿verdad? Y voy a dividir entre x menos algo. ¿Entre qué algo? Entre un cierto alfa. ¿Y quién es este alfa? Pues alfa va a ser una de las raíces de el polinomio ax cuadrado más bx más c. Es decir, siendo alfa una de las raíces de x cuadrado ax cuadrado más bx más c. Es decir, una de las soluciones de la ecuación ax cuadrado más b por x más c igual a 0. ¿De acuerdo? Obviamente, de esta ecuación de segundo grado te pueden salir o bien dos soluciones distintas o bien una única solución, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay esas soluciones? Que me salen que las soluciones son 3 y menos 5. Pues puedes poner x menos 3 o x más 5. Lo mismo me vale. Con los dos llegaríamos a resolver el cambio que tenemos. ¿De acuerdo? Oye, y espera, no sé si me he perdido algo. No podrías. Ah, bueno, imagino que caen los casos anteriores. Sí, te iba a decir que supongo que no puede ser que tenga raíces complejas en este punto porque por lo que has puesto de los signos, ¿no? De A y C, quizá. Exactamente. Vale, vale. ¿Vale? Entonces decimos, vale, pues estos son los casos posibles que tenemos. ¿Estáis bien? Sí. Ujú. Estas son las más feas de todas, ¿eh? Y ahora, estos son todos los cambios que uno debe saberse. Y entonces he preparado un montón de ejercicios para que veas cómo se hacen todos estos tipos de cambios y de funciones, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, aquí, tres ejercicios. Uno con cociente de polinomio, de función trigonométrica, otro de polinomio y otro de las abelianas feas, ¿vale? Decimos, venga, primer caso, ¿qué nos encontramos? Cociente de polinomio, ¿verdad? Es decir, ¿quién es mi función? En el primer caso, tenemos, si lo hacemos con la notación de llamar a la función r y demás, ¿verdad? Pues ¿quién sería mi función r del seno de x, coseno de x? Sería la función seno al cubo de x entre coseno a la cuarta de x, ¿cierto? Ujú. Entonces dice, hombre, como tengo cosas a la cuarta, ¿verdad? Cuando cambie el signo se va a quedar igual. Pero como tengo cosenos, senos al cubo, cuando cambie el signo va a haber un menos que va a aparecer, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que observamos que la función es impar en la variable seno de x. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo cojo mi función r y lo único que hago es cambiar el seno de x por menos seno de x y el coseno lo dejo exactamente igual, claro, ¿cómo queda mi función? Queda como menos el seno de x, todo eso al cubo, ¿verdad? Dividido entre el coseno a la cuarta de x. Pero esto sería menos 1 al cubo, que es menos 1, seno al cubo, que es seno al cubo de x, ¿verdad?
Y todo eso dividido entre el coseno a la cuarta de x. Es decir, que tengo un menos. ¿Y quién es seno al cubo entre coseno a la cuarta? Mi función original, ¿verdad? R del seno de x, coseno de x. Es decir, en efecto en impar en la variable seno. Si cambio la variable por menos seno, me queda menos la función original, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que yo sé cuál es el cambio que debemos hacer, ¿no? Sí, Entonces, debemos hacer impar en seno, t igual a coseno. exactamente el cambio t igual al coseno de x, ¿cierto? Ujú. Ojo, pero yo no debo cambiar solo el coseno, porque aquí hay una variable. Hay un diferencial de x, hay seno. Entonces decimos, vale, yo qué sé, me lo puedo hacer en sucio para tener las cuentas claras y decir, t tiene que ser el coseno de x, ¿verdad? Pero también hay un diferencial de x. Bueno, diferencial de t, si yo derivo, la derivada del coseno, ¿quién es? Menos el seno de x diferencial de x, ¿verdad? Pero aparte hay más senos. Porque decimos, bueno, yo sé entonces que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ¿cuánto vale esto? 1. 1. Pero coseno lo he llamado t, entonces aquí me queda t al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Significa que seno al cuadrado, ¿cuánto vale? 1 menos t cuadrado, ¿verdad? Sí. Uno puede decir, entonces el seno es más o menos la raíz. Bueno, pero vamos a hacerlo de forma más inteligente. ¿Por qué? Porque mi integral se convierte en el seno al cubo de x entre coseno a la cuarta de x diferencial de x, y esto es igual a, lo puedo escribir como seno al cuadrado de x que multiplica a seno de x diferencial de x, y todo eso entre el coseno a la cuarta, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué veo yo? Que cuando hago el cambio, ¿quién es seno al cuadrado? El seno al cuadrado es 1 menos t cuadrado, ¿verdad? Pero seno de x diferencial de x, si menos seno de x diferencial de x es el diferencial de t, pues pasando al menos al otro lado, tengo que esto sería menos el diferencial de t, ¿verdad? Y no he tenido que ponerme a calcular más o menos raíces de nada. ¿Se entiende? Vale. Y aquí todo esto lo divido entre coseno a la cuarta, que coseno vale t, pues aquí me queda t a la cuarta. O sea que cuando simplifico esta integral, ¿en qué se convierte? El t al cuadrado entre t a la cuarta es 1 entre t cuadrado, menos con menos más, pues me queda 1 partido t al cuadrado. El 1 con el menos, pues me queda menos 1 partido t a la cuarta. Y todo eso diferencial de t. Esto en realidad son potencias, porque esto es simplemente t elevado a menos 2, y esta sería t elevado a menos 4. O sea que la integral de t elevado a menos 2 es, le sumo 1 al exponente, t elevado a menos 1, y divido entre el exponente, menos 1. Resto, al exponente le sumo 1, menos 3, y divido entre el exponente, menos 3. Y una vez que ya he terminado, debo añadir que no se nos olvide esa constante c, ¿verdad? Pero ojo, esto es lo que decimos de aquí hemos aplicado el cambio, ¿verdad? Si quiero ser formal, debería haber escrito aquí cambio a la menos 1. Como lo hacemos un poco informal con ese abuso de notación, lo que hacemos ahora aquí es decir, bueno, pues deshacemos el cambio. Y cuando deshacemos el cambio, ¿eso qué significa? Que en realidad las únicas dos cosas que son iguales son estas dos cosas de aquí. Pero esto de la izquierda no es igual a esto de la derecha, es como una cuenta intermedia que hago para al final poder poner aquí esto igual y decir, vale, pues ahora mi función ¿qué sería? Como t era el coseno, pues simplemente digo esto es menos
1 partido coseno de x, menos con menos, más 1/3 de 1 partido coseno al cubo de x más una constante c. ¿Se entiende el proceso? Sí. Vale. Vamos a la siguiente, que sería esta segunda que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Integral racional polinómica, ¿verdad? Aquí sí hay formalmente cociente de polinomio. Decimos, vale, cociente de polinomio. ¿El polinomio de arriba tiene grado menor que el polinomio de abajo? Sí, ¿verdad? Arriba tengo algo Sí, de grado 1, abajo algo de grado 2. Vale, pues entonces, ¿qué debo hacer? Debo factorizar el polinomio del denominador. Entonces, llamamos... El que me interesa es el denominador. Llamamos q de x al polinomio x al cuadrado más 3x más 8. Y lo factorizamos. Que por lo que sea es sencillo factorizarlo de cabeza, lo podemos poner. ¿Qué teníamos que buscar? Dos números que al multiplicarlos nos diesen 8 y al sumarlos nos den 3. Lo que pasa es que sí de cabeza los números sencillos que al multiplicarlos me dan 8 son 1 y 8 que no suman 3, 2 y 4 que no suman 3 y para de contar. Entonces decimos, bueno, vamos a buscar las raíces. Es decir, estudiamos cuando este polinomio que es x al cuadrado más 3x más 8 es igual a 0, ¿verdad? Esto sería sí y solo sí, la x igual al menos 3 más menos la raíz de 9 menos 4 por 1 por 8, ¿verdad? Y todo eso dividido entre 2. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí no hay solución, ¿verdad? Ujú. ¿Eso qué significa? ¿Que este polinomio qué le pasa? Que tiene Múltiples raíces variables, complejas, ¿verdad? raíces complejas. Entonces, se trata de raíces complejas. Entonces, ¿qué métodos nos han enseñado nosotros cuando tenemos raíces complejas? Hermite, ¿verdad? A ver, sí. Pero ¿cuál es el problema de aplicar Hermite aquí? Que la raíz es compleja. O sea, esto ya está todo lo simplificado que podía estar Ya está simplificado, ¿verdad? factorizado. Sí, sí, vale, sí. Porque es que solo aparece una vez. Es decir, ya tengo algo de grado 2 y arriba algo de grado 1. Sí, Es decir, si aplico el MITE, ¿qué me va a decir? Intenta expresar 3x más 7 entre x cuadrado más 3x más 8 como ya está. algo por x más b entre x cuadrado más 3x más 8. Pues me va a salir que la a vale 3 y la b vale 7, obviamente. Entonces la pregunta es, vale, una vez que uno aplica Hermite y llega a esa factorización, ¿ahora cómo calcula esta integral? ¿Cómo se calculan estas integrales? Esto es lo que nosotros debemos Sí. pensar, ¿vale? Y Bueno, a mí dice, lo que se me ocurre es completar de alguna manera el numerador para que me salga la derivada de lo de abajo. No sé si me ocurre una exactamente, cosa, ¿no? esa es la idea. Entonces, cuando tengo raíces complejas, estos se separan en dos integrales que son logaritmos y arcotangentes. Siempre. A lo mejor solo el logaritmo, a lo mejor solo el cotangente, pero normalmente suele ser una combinación de las dos, ¿vale? Entonces, estudiamos nuestra integral. Esto sería el proceso que deberíamos hacer después de haber calculado Hermite. ¿Y esto por qué no es un método adicional? Porque esto es simplemente pensar y buscarlo como composición de funciones que son inmediatas, ¿vale? Entonces dice, yo tengo la integral del 3x más 7 entre el x al cuadrado más el 3x más 8 diferencial de x, ¿verdad? Y dice, si fuese un logaritmo, arriba tendría que aparecer la derivada de lo que hay abajo, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de abajo? 2x, pero arriba tengo un 3x. Y bueno, vamos a intentar separarlo. Vamos a escribir esto como 3 veces la integral de x entre
x al cuadrado más 3x más 8, todo eso diferencial de x, más 7 veces la integral de 1 partido x al cuadrado más 3x más 8, diferencial de x, ¿vale? ¿Por qué? Porque para esta primera integral, ¿qué vamos a hacer? Ajustarla para que sea un logaritmo, ¿verdad? ¿Qué me hace falta a mí? Me hace falta que aparezca un 2x, ¿verdad? Pues yo digo, vamos a hacer la trampa aquí. No lo haría sin un examen, ¿no? Sino que lo voy a escribir, lo escribiría en pasos intermedios, pero decimos, me hace falta aquí un 2x, ¿verdad? Pues entonces multiplico y divido entre 2. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que la derivada de x cuadrado es el 2x. Eso yo lo tengo. ¿Y la derivada del 3x cuánto vale? Pues 3. Pues entonces tengo que sumar 3 y restar 3, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál es la parte que me interesa? La parte que me interesa es únicamente esta integral que tengo aquí. Ujú. ¿Verdad? Entonces hay un menos 3 que me sobra. Y ese menos 3 que me sobra, ¿a dónde lo voy a mandar? Con el otro. Este menos 3. Pero también, ojo, con este 3 medio lo voy a mandar a esta integral de aquí, ¿verdad? Entonces, cuando la reescribo, ¿cómo queda todo esto? Queda como el 3 medio está multiplicando a todo, es decir, 3 medios que multiplica a la integral del 2x más 3 dividido entre el x al cuadrado más el 3x más 8, diferencial de x, más, y aquí que vendría la integral, si quiero, del 7, y ahora sería 3 medios por menos 3, pues menos 9 medios de x al cuadrado más 3x más 8, diferencial de x. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué le pasa a esta de aquí? En esta nos fijamos en que si x al cuadrado más 3x más 8 tiene raíces complejas, eso significa que se puede escribir como x menos algo o más algo, ¿de acuerdo? Al cuadrado más algo también al cuadrado, ¿verdad? Sí. En particular, aquí yo sé que tiene que aparecer el ¿qué? Un 3 medios. Porque así aparece el cuadrado del primero, x al cuadrado, el doble del primero por el segundo, 3 medios por 2 sería 3 y por x 3x. Y ahora tendría que a este 8 le resto el cuadrado del segundo que sería 9 cuartos, ¿verdad? ¿Y cuánto vale 8 menos 9 cuartos? Multiplico por 4 sería 32. 32 menos 9, 23, ¿no? 23. 23 cuartos. Entonces, esta integral que tengo aquí la puedes pensar como 7 menos 9 medios serían 14 medios menos 9 medios, que son 5 medios, ¿verdad? Pongo aquí este 5 medios, que multiplica a la integral de 1 partido el x más 3 medios al cuadrado más, y aquí vamos a ponerlo como el raíz de 23 partido de 2 al cuadrado. Todo eso es diferencial de x, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Porque yo no sé si es un punto que uno debe saber o no, pero si yo cojo la integral de 1 entre x cuadrado más a cuadrado, diferencial de x, yo sé calcular la función cuando en vez de este a tengo un 1, ¿verdad? Sí. Cuando tengo x cuadrado más 1, eso es un arco tangente, ¿cierto? Arco tangente. Claro, para conseguir aquí un 1, ¿qué tendría que hacer? Saco la cuadrada factor común, es decir, escribiría aquí entonces 1 entre a al cuadrado, aquí divido entre a al cuadrado, y aquí me queda así un 1, ¿verdad?
escribo entonces todo esto al cuadrado y hago un cambio de variable que digo, pues llamo t a x partido por a, ¿verdad? Entonces el diferencial de t me quedaría el diferencial de x partido por a. Y entonces todo esto sería el 1 partido a al cuadrado. El diferencial de x sería a diferencial de t. Y todo esto ya me quedaría t al cuadrado más 1, ¿verdad? Esta a se me simplifica con esta a. ¿Y qué nos queda aquí? 1 partido a. Y tendremos la arcotangente de ¿quién? De t, ¿verdad? ¿Pero quién era t? X partido por a. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que cuando yo tenga en realidad una x cuadrado más a cuadrado, ¿la integral cuál es? Cuando tenga x cuadrado más a cuadrado, su integral es 1 entre a, el arcotangente de x entre a, ¿verdad? Sí. Ojo que esto vale, quien dice para x cuadrado, para x menos algo al cuadrado. La única diferencia es que aquí aparecerá el x menos ese algo, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si usamos eso, ya decimos, pues ¿cómo nos queda toda esta integral? Esta es inmediata, ¿verdad? Porque es 3 medios y aquí aparece el logaritmo ¿de quién? De, si uno quiere ser muy formal, puede poner el valor absoluto x al cuadrado más 3x más 8, que en realidad nos dice, como hay raíces complejas, ¿verdad? Entonces o siempre es positivo o siempre es negativo, pero como el coeficiente líder es 1, que es positivo, esta función siempre es positiva, entonces podría no tener que poner el valor absoluto si quiero, ¿vale? Más... A ver, repite esto. Vale, sí, sí. O sea, acabamos de comprobar que no existen raíces, con lo cual esto va a ser siempre. Exactamente. Bueno, O siempre es positivo. Si no, si no se hace cero nunca, es que o siempre es positivo o siempre es negativo. Vale, de acuerdo. O por ejemplo en cero, ¿no? En cero vale 8 positivo, pues entonces siempre tiene que ser positivo. Porque si tú vas a un valor negativo, entonces teorema de Bolzano salió cero y no puede ser. Y ahora aquí vendría más, usando todo este proceso, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros ya? Que nos queda el 1 partido, ¿verdad? Pero ¿quién juega el papel de A? Este raíz de 23, o sea que nos queda el 5 medio. Luego me queda 1 entre la raíz de 23 dividido entre 2 y todo eso multiplicado por el arco tangente de toda esta expresión que es x más 3 medios y todo eso dividido entre el a que sería raíz de 23 dividido entre 2 y todo eso más una constante c. ¿Se entiende el proceso? Sí. Eso sería precisamente lo que debemos hacer después de aplicar el MITE. ¿Vale? Cuando lleguemos a estas integrales, este es el proceso que debemos hacer y por eso se llama el logaritmo arcotangente porque tengo aquí la parte logaritmo y la parte arcotangente. Puede ser más o menos fea, pero sabemos calcularla. Y ahora vamos con la última, con esta abeliana, ¿vale? Entonces vamos a ver en cuál de los tres casos estamos. Aquí si nos fijamos en la abeliana que tengo 1 por x al cuadrado, tengo 2 por x y tengo 7, ¿verdad? Es decir, que el 1 es la A, el 2 es la B, que ni pincha ni corta, y el 7 es la C, ¿verdad? Y lo que nos importaba era el signo que tenía la A. La A es mayor que 0, ¿verdad? Entonces estoy en el primer caso. Es decir, como A igual a 1 es mayor que 0, hacemos el cambio que sería, cojo la T y digo que va a ser la raíz de todo esto, es decir, la raíz del x al cuadrado más el 2x más el 7 menos la raíz de a, que es la raíz de 1 por la x, ¿verdad? O sea que todo este cambio aquí nos queda. Nos queda la raíz fea que queremos eliminar, ese x cuadrado más 2x más 7 menos la x, ¿de acuerdo? ¿Mi problema cuál es?
Mi problema es que debo cambiar también el diferencial, ¿verdad? Y en verdad, yo aquí no tengo la raíz menos x, tengo simplemente la raíz, ¿cierto? Entonces tendría que sacar también cuánto vale la x. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser preparar todas las cosas que nos hacen falta para luego hacer los cambios de forma correcta, ¿vale? Vamos a comenzar derivando. Si yo quiero sacar los diferenciales, ¿qué haría? Diría, bueno, derivo aquí la t, ¿verdad? Y tengo entonces diferencial de t. ¿Y eso es igual a quién? Derivo en esta parte, derivo la integral. ¿Y qué nos queda? Un medio. Abajo aparece la raíz dividiendo, ¿verdad? Raíz del x cuadrado más el 2x más 7, ¿verdad? Por la derivada de lo que hay dentro, que sería 2x más 2 menos, ¿quién? La derivada de la x, que sería un 1, ¿cierto? Y una vez que he derivado toda esta expresión, ¿qué tengo que hacer? Que no se me olvide poner aquí, multiplicando a todo el diferencial de x, ¿vale? Pero en realidad vamos a escribir esta expresión de otro modo. Vamos a escribirlo como una fracción. Porque entonces, ¿cuál sería el mínimo común denominador? Si me fijo, este 2 con este 2x y con este más 2 se me simplifica, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Raíz de x al cuadrado más 2x más 7, ¿no? Sí. Arriba, ¿qué tendría? Tendría simplemente el x más 2, ¿verdad? Perdón, el x más 1. X más 1. Y luego restaría ¿quién? Restaría lo que me falta, que es la raíz, ¿verdad? Restaría la raíz de el x cuadrado más 2x más 7. Y todo eso diferencial de x. Pero vamos a fijarnos entonces en que la raíz de x cuadrado más 2x más 7 menos x, ¿eso quién era? Eso era t, ¿verdad? T, vale. Entonces aquí tengo 1 menos, tengo los signos al revés, ¿verdad? En vez de la raíz menos la x, tengo la x menos la raíz. Bueno, pues en vez de ser t, eso sería menos t, ¿verdad? Y todo eso está multiplicado ¿por quién? Por diferencial de x dividido entre la raíz del x cuadrado más 2x más 7. ¿Eso qué significa entonces? Que en lugar de yo buscar y tratar de despejar esta raíz completamente, lo que hago es derivar para intentar llegar al diferencial de x con la raíz. Y entonces lo que obtenemos es que el 1 partido raíz de x cuadrado más 2x más 7, diferencial de x, ¿eso quién es? Este 1 menos t lo paso dividiendo y me queda 1 partido 1 menos t, diferencial de t, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué ha pasado con esta integral? Que esta integral abeliana tan fea, que era la de 1 partido la raíz del x cuadrado más el 2x más 7, diferencial de x, se ha convertido simplemente en la integral de 1 partido 1 menos t, diferencial de t, ¿verdad? Esto es una integral inmediata, que es un logaritmo. Como tengo menos t, me queda menos el logaritmo del valor absoluto de 1 menos t. Aquí ya añado mi constante c, ¿verdad? Ya tendría que deshacer el cambio y nos quedaría menos el logaritmo del valor absoluto de 1 menos t. ¿Y quién es t? T es toda esta expresión, es decir, menos x sería resto de la raíz del x cuadrado más 2x más 7 y menos x sería más x en valor absoluto y todo eso más nuestra constante c. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando digo que las abelianas son puñeteras es porque hay que tener mucho cuidado con los cambios. Yo no quiero que nos pongamos a sacar toda la expresión, es decir, la x vale tanto y la raíz de x cuadrado más 2x más 7 es igual a tanto, porque vamos a intentar despejar un montón de cosas y nos van a quedar muy feas cuando lo habitual es que de este mismo cambio, de hacer t igual al cambio y sacar el diferencial, se te eliminen las raíces que uno está queriendo trabajar.
en lugar de decir cuánto vale la raíz exactamente y cuánto vale el diferencial exactamente en función de t, lo que obtenemos es una relación entre el diferencial y la raíz. Sí. ¿De acuerdo? Ese es el truco normalmente con las integrales abelianas. Y por eso digo que hay que tener mucho cuidado y tener mucha mano para trabajar con ella. ¿Vale? Perfecto. Siguiente ejercicio. Vale, tenemos aquí uno también de integrales racionales, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Un polinomio abajo, entonces decimos, vamos a factorizar, ¿no? Yo tengo el polinomio x al cubo menos 3x menos 2. ¿Cómo podemos factorizar este polinomio? Pues habrá que buscar qué raíces tiene, que... Normalmente intentamos buscar raíces sencillas, ¿verdad? Que si por ejemplo veo en el x menos 1, veo una raíz sencilla, ¿cierto? Porque menos 1 al cubo sería menos 1, menos 3 por menos 1 es 3, menos 1 menos 2 es menos 3 y más 3, 0. ¿Y cómo no es de grado 3? ¿Qué hago? Bueno, podemos aplicar Ruffini. Si tengo el coeficiente de x al cubo, que es 1, el coeficiente de x cuadrado, que es 0, el coeficiente de x, que es menos 3, y el coeficiente de término independiente, que es menos 2, lo que he dicho yo es que la raíz menos 1 es una raíz posible, ¿verdad? Este término baja tal cual, 1, ahora multiplico menos 1, sumo menos 1, multiplico más 1, sumo menos 2, multiplico más 2, y entonces me sale efectivamente resto 0, ¿verdad? Y este término que tengo aquí, ¿quién sería? Sería x al cuadrado menos x menos 2. Hombre, este es fácil de factorizar porque nos queda simplemente como x menos 2 por x más 1, ¿verdad? Porque al multiplicar menos 2 por 1 me queda menos 2 y al sumar menos 2 más 1 me queda menos 1. O sea que todo este término es factorizado. De aquí sacaba un x más 1. Y como aquí tengo otro x más 1, me queda en total x menos 2 por x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Estas son todas las cuentas que nos podemos hacer en SUCCE para saber cómo debo factorizar mi polinomio. Entonces, no hay raíces complejas, ¿verdad? No habría que utilizar Hermite, sino factorización en fracciones simples. Entonces, buscamos descomponer en fracciones simples. ¿Qué tendríamos? Bueno, pues teníamos por un lado el x al cuadrado más 6x más 2. Todo eso dividido entre el x al cubo menos el 3x menos el 2, que yo he visto que esto factoriza como x cuadrado más 6x más 2 dividido entre el x menos 2 por el x más 1 al cuadrado. Y sabemos entonces que para la que aparece una vez busco una constante a dividido entre x menos 2 y cuando aparece más veces busco una constante b dividido primero entre x más 1 y luego sigo aumentando otra constante y voy aumentando el grado hasta que llego al grado máximo de las raíces, que en este caso es 2, pues paro ahí, ¿vale? Esto es lo que yo busco. ¿Qué hago? Bueno, voy a escribir todo esto como una única fracción, ¿verdad? Si lo escribo como una única fracción, ¿qué me quedaría? Mínimo común denominador es x menos 2 que multiplica al x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Ahora, a la a, como ya tenía el x menos 2, le falta el x más 1 al cuadrado. Al b tenía un x más 1, pero le falta otro más y el x más 2. Perdón, el x menos 2, es decir, le falta el x menos 2 por el x más 1. Y por último, a la c le falta únicamente el x menos 2. Y hay dos formas para estudiar los valores a, b y c. Una opción es decir, bueno, yo desarrollo todo este polinomio, agrupo los coeficientes de grado 2, los coeficientes de grado 1 y los coeficientes de término independiente, y como tengo dos polinomios en el numerador, aquí x cuadrado más 6x más 2 y aquí este polinomio, los coeficientes término a término tienen que coincidir y me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Otra opción es darle valores. La opción de darle valores es mucho más útil cuando trabajamos con raíces simples. Perdón, con raíces complejas. Con raíces reales. ¿Por qué? Porque entonces sustituyendo se nos quedan los valores muy sencillos. Entonces, si damos valores, ¿qué ocurre?
que vamos a tomar normalmente como valores los raíces reales que toma mi función del denominador, ¿verdad? ¿Qué pasa si la x vale 2? Que entonces, aquí arriba, ¿qué tendría? 2 al cuadrado, 4, 6 por 2, 12, 12 más 2, 14, 14 más 4, 18, ¿verdad? Pero en este numerador, si la x vale 2, 2 menos 2, 0, fuera, 2 menos 2, 0, fuera, 2 más 1, 3, 3 al cuadrado, 9, pues nos queda 9a, ¿verdad? O sea que la a obtengo fácilmente que vale 2. Si le doy ahora el valor de la otra raíz, que es el valor de menos 1, ¿qué obtengo? Menos 1 al cuadrado, 1, 1 más 2, 3, 6 por menos 1, menos 6, 3 menos 6, menos 3. Y ahora, x más 1 se me anula, x más 1 se me anula, menos 1 menos 3, perdón, menos 1 menos 2 sería menos 3, pues me queda menos 3c. Es decir, la c vale 1. Último caso, dice, es que ya la otra raíz es otra vez la menos 1. Como se repiten raíces, lo que hago ahora es que le doy cualquier otro valor. Valores que uno piense que son sencillos. Por ejemplo, yo puedo pensar, pues un valor sencillo puede ser el 0. Y cuando le doy la x igual a 0, fuera, fuera, me queda en la parte izquierda 2. Y la parte derecha, ¿qué tendría? La a, que sería 0 más 1 es 1, 1 al cuadrado 1, 1 por a, pero la a vale 2, pues sería 2. La b, 0 y 1, 0, perdón, 1. 0 menos 2, menos 2 por 1, menos 2, me queda menos 2b. Y por último, 0 menos 2 es menos 2c, pero c vale 1, nos queda menos 2, ¿vale? Y entonces, ¿qué sacamos de aquí? Que la b vale menos 1, ¿verdad? Tú puedes coger los valores que te dé la gana. Tú, si no le quieres dar lo de las raíces, le puedes dar el valor 3, pi, logaritmo de 7, sin ningún problema. Lo que pasa es que, obviamente, si cojo los valores donde salen las raíces reales, hay muchos términos que se me anulan directamente y es más sencillo sacar los valores. Ya decimos, bueno, ¿eso qué significa? Que entonces con este cambio, ¿qué he obtenido yo? Que mi integral, que era la integral de x al cuadrado más 6x más 2 entre x al cubo menos 3x menos 2 diferencial de x es igual a, lo separo en la suma, ¿verdad? Y nos va a quedar la integral de la a vale 2, pues 2 dividido entre x menos 2. Ahora viene la b, pues nos queda menos 1 partido x más 1. Y por último viene la c más 1 partido el x más 1. Todo eso al cuadrado diferencial de x. Ahora, utilizando la propiedad de linealidad que hayamos estudiado con las integrales de las primitivas, vemos que esto sería simplemente 2 veces la integral de 1 entre x menos 2, que es el logaritmo del valor absoluto de x menos 2. Luego viene un menos el logaritmo del valor absoluto de x más 1. Y luego esto es una potencia, que esta potencia en realidad es simplemente x más 1 elevado a menos 2. Entonces sería el exponente lo elevo a 1, menos 2 más 1 sería menos 1, es decir, tengo aquí 1 partido x más 1 y divido entre el exponente, divido entre menos 1, que es lo mismo que escribo un menos. Y a todo eso, cuando ya termino, le añado mi constante c. Y con esto tenemos calculada cómo aplicamos fracciones simples para calcular esta integral.